Bienvenido al canal Explorando la Fe y las Religiones con Edgar Méndez. Saludos a todos los buscadores de conocimiento y verdad espiritual. Hoy nos adentramos en un tema que despierta reflexiones profundas y debates apasionados. ¿El Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo realmente representan al mismo ser divino, o estamos ante dos concepciones distintas de lo divino? Este es un tema controversial y lleno de matices, que ha trascendido siglos de análisis teológico, filosófico y espiritual. En este canal, Explorando la Fe y las Religiones, guiados por los estudios y enseñanzas del conferencista, líder espiritual y coach en superación personal y económica, Edgar Méndez, nos proponemos analizar este debate con profundidad, objetividad y una perspectiva renovada. Edgar, con su pasión por los temas religiosos y su dedicación a inspirar a personas en todo el mundo, nos invita a explorar las diferencias entre el Dios legislador y protector del Antiguo Testamento y el Dios de amor y misericordia que Jesús reveló en el Nuevo Testamento. Esta conversación no busca generar divisiones, sino iluminar preguntas esenciales. ¿Cómo han evolucionado nuestras percepciones de Dios a lo largo de la historia? ¿Qué significan estas diferencias para la espiritualidad y la fe personal de cada uno? Y sobre todo, ¿qué nos enseñan estas concepciones sobre las necesidades humanas y nuestro deseo de comprender lo divino? Con la guía de Edgar Méndez, este espacio está diseñado para reflexionar, cuestionar y crecer, siempre con respeto y apertura. Como bien dice Edgar, la fe no es un dogma inamovible, sino un viaje continuo de aprendizaje y conexión. Aquí encontrarás un lugar para profundizar, compartir tus pensamientos y expandir tu perspectiva sobre lo espiritual y lo humano. Bienvenidos a esta fascinante y desafiante exploración. Prepárate para abrir tu mente y tu corazón. Comencemos. Contexto histórico y religioso. La concepción de Dios en las tradiciones abrahámicas, específicamente en el judaísmo y el cristianismo, ha evolucionado de manera significativa a lo largo de la historia, lo que da pie a uno de los debates más profundos y controvertidos en el ámbito de la teología. ¿El Dios de Moisés es el mismo Dios que el de Jesucristo? A simple vista, podría parecer que estamos hablando de un solo ser divino, ya que ambas figuras se presentan en textos considerados sagrados y se reconocen como la máxima autoridad divina en sus respectivas tradiciones religiosas. Sin embargo, cuando analizamos más detenidamente las características, acciones y mensajes atribuidos a cada uno, emergen diferencias importantes que han generado siglos de cuestionamientos y reflexiones. El Dios de Moisés, conocido como Yahvé en la tradición hebrea, es el núcleo del monoteísmo israelita tal como se describe en el Antiguo Testamento o Tanaj. Yahvé se presenta como el Creador omnipotente que establece un pacto inquebrantable con el pueblo de Israel. Este Dios es representado como justo, celoso y a veces implacable en su cumplimiento de la ley divina. Las narrativas más conocidas incluyen su manifestación a Moisés en la zarza ardiente, la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí y su papel como guía protector durante el éxodo del pueblo judío desde Egipto. Yahvé enfatiza la obediencia estricta a sus mandatos como la vía hacia la santidad, y a menudo castiga severamente el incumplimiento de sus leyes, reflejando un carácter divino profundamente relacionado con la justicia y el temor reverencial. Por otro lado, el Dios de Jesucristo, según el Nuevo Testamento, se presenta con un enfoque diferente, centrado en el amor, la gracia y la misericordia. Jesús predica un mensaje de salvación universal que trasciende las estrictas leyes mosaicas y busca conectar a cada individuo directamente con Dios a través de la fe y el arrepentimiento. En sus sermones, Jesús describe a Dios como un Padre amoroso que espera con los brazos abiertos el regreso de sus hijos. Narrativas como la parábola del Hijo Pródigo, el perdón ofrecido a los pecadores y su énfasis en el mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, presentan una visión de Dios más accesible, compasiva y personal. Estas diferencias han llevado a muchos a preguntarse si realmente estamos hablando del mismo Dios o de dos interpretaciones completamente distintas de lo divino. Los contextos históricos y culturales desempeñan un papel clave en esta aparente discrepancia. El Antiguo Testamento fue escrito en un tiempo en el que Israel enfrentaba amenazas constantes de pueblos vecinos, lo que pudo influir en la representación de Yahvé como un Dios guerrero y protector. En contraste, el mensaje de Jesús surge en un periodo de dominio romano, en el que el enfoque espiritual se centra en la salvación interna y la preparación para la vida eterna. Además, las tensiones entre la ley mosaica y las enseñanzas de Jesús son evidentes en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús desafía prácticas estrictas como el cumplimiento del sábado y redefine conceptos clave como el sacrificio y el perdón. Este contraste ha llevado a algunos teólogos a proponer que la llegada de Jesús marcó una nueva revelación de Dios, una evolución en la relación entre lo divino y la humanidad. Otros, en cambio, argumentan que estas diferencias reflejan malentendidos o reinterpretaciones posteriores de los textos originales.
Este tema sigue siendo profundamente polémico porque toca la esencia misma de cómo las personas entienden a Dios y cómo estas concepciones afectan su vida espiritual. ¿Es el Dios de Moisés un precursor del Dios de Jesucristo, adaptado a un contexto más antiguo y específico? ¿O son estos dioses representaciones divergentes que reflejan diferentes necesidades y perspectivas de las comunidades que los adoraban? La discusión no solo implica cuestiones teológicas, sino también cómo las narrativas sagradas influyen en las relaciones entre las religiones judía y cristiana. En las siguientes secciones, exploraremos más a fondo estas diferencias, examinando sus implicaciones teológicas y narrativas, las críticas y controversias asociadas, y las reflexiones finales sobre el impacto de este debate en nuestra comprensión moderna de la espiritualidad. Consejo para explorar el tema de las diferencias entre el Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo. Entender un tema tan controversial y profundo como las diferencias entre el Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo requiere enfoque, apertura y una actitud reflexiva. Desde los estudios y enseñanzas de nuestro líder y conferencista Edgar Méndez, aquí te comparto un consejo explicativo que te ayudará a profundizar en este debate en tu canal, Explorando la Fe y las Religiones. Adopta una perspectiva histórica e investiga los contextos en los que se originan ambas concepciones divinas. El Dios de Moisés surge en un marco cultural marcado por el Éxodo y la necesidad de protección divina en tiempos de incertidumbre. En contraste, el Dios de Jesucristo aparece en un entorno dominado por Roma, donde el mensaje de amor y salvación busca responder a necesidades espirituales y sociales diferentes. Comprender el entorno histórico te permitirá conectar los porqués detrás de las diferencias en sus mensajes y características. Estudia las narrativas de los textos sagrados. Los textos del Antiguo y Nuevo Testamento son clave para entender las características de cada figura divina. Analiza cómo se describe al Dios de Moisés en la Torá y los libros históricos del Antiguo Testamento: celoso, justo y a veces severo. Luego, compara esto con el Dios de Jesucristo en los Evangelios, quien enfatiza el amor, el perdón y la gracia. Reflexiona sobre las posibles intenciones detrás de estas representaciones. Invita al análisis personal y espiritual más allá de lo teológico. Reflexiona sobre el impacto emocional y espiritual de estas diferencias. Pregúntate, ¿cuál de estas concepciones divinas resuena más con las necesidades de las personas en la actualidad? ¿Es posible que ambas sean manifestaciones de una misma fuente divina que evoluciona según las épocas? Este enfoque personal puede inspirar un mayor entendimiento y conexión con el tema. Fomenta el respeto y el diálogo en tu canal. Promueve un espacio de conversación abierta y respetuosa. Recuerda las palabras de Edgar Méndez: cada pregunta sobre Dios es una oportunidad para crecer, no para dividir. Anima a tu audiencia a compartir sus perspectivas desde diferentes tradiciones religiosas y enfoques no religiosos. Este intercambio puede enriquecer la discusión y crear un ambiente de aprendizaje mutuo. Finalmente, mantén el propósito de buscar la verdad, no de imponerla. Entender a Dios, ya sea desde el legado de Moisés o las enseñanzas de Jesús, es un viaje continuo de fe, cuestionamiento y crecimiento espiritual. Seguimos con la segunda parte, las diferencias teológicas y narrativas entre el Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo. Diferencias teológicas y narrativas. Las diferencias entre el Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo son profundas y han sido objeto de análisis desde perspectivas teológicas, filosóficas y culturales. Estas diferencias se reflejan no solo en cómo cada figura divina es percibida, sino también en los mensajes, características y acciones atribuidos a cada uno en los textos sagrados. El Dios de Moisés, legislador y protector. El Dios de Moisés, tal como se presenta en el Antiguo Testamento, es un legislador divino que define un marco de leyes claras para el pueblo de Israel. En el monte Sinaí, Yahvé entrega los 10 mandamientos a Moisés, estableciendo normas para la convivencia y la adoración. Además, este Dios actúa como protector del pueblo elegido, guiándolos a través del desierto y asegurándoles la tierra prometida. Sin embargo, también se muestra como un Dios celoso y dispuesto a castigar a aquellos que no cumplen con sus mandatos. Narrativas como la apertura del Mar Rojo y la caída de las plagas sobre Egipto destacan la intervención activa de Yahvé en los asuntos terrenales. Este carácter divino es percibido como poderoso y temible, y fomenta una relación basada en la obediencia y el temor reverencial. El Dios de Jesucristo, misericordia y salvación universal. En contraste, el Dios de Jesucristo se presenta como un ser misericordioso y accesible que busca conectar con la humanidad a través del amor y la gracia. Jesús predica un mensaje centrado en el perdón, la redención y la salvación, dejando atrás muchas de las normas estrictas de la ley mosaica. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús profundiza en los mandamientos pero los redefine desde una perspectiva espiritual más elevada, enfocándose en la intención y el corazón más que en el cumplimiento literal de las leyes. Narrativas como la curación de los enfermos, la multiplicación de los panes y peces,
y su interacción con los marginados reflejan la compasión y la inclusividad del Dios de Jesucristo. Esta figura divina busca reconectar a la humanidad con lo divino no a través del temor, sino mediante una relación personal basada en la fe y el amor. Diferencias en el enfoque de la justicia divina. El Dios de Moisés pone un fuerte énfasis en la justicia y el castigo como mecanismos para mantener el orden divino. En episodios como la destrucción de Sodoma y Gomorra, la justicia de Yahvé se aplica de manera firme y ejemplar. En cambio, el Dios de Jesucristo introduce el concepto de gracia, donde el perdón y la redención son posibles incluso para los mayores pecadores. Esta diferencia genera tensiones entre las dos concepciones divinas y plantea preguntas sobre la evolución de la relación entre Dios y la humanidad. La transición entre los pactos. Teológicamente, muchos estudiosos cristianos argumentan que Jesús marcó una transición entre el antiguo pacto establecido por Moisés y el nuevo pacto de la gracia y la salvación. Según esta perspectiva, el Dios de Jesucristo no es diferente al de Moisés, sino que representa una evolución en cómo lo divino interactúa con la humanidad. Sin embargo, críticos de esta idea sostienen que las diferencias son demasiado marcadas como para considerar que se trata del mismo Dios. Estas diferencias no solo enriquecen el debate teológico, sino que también impactan en cómo los seguidores de estas tradiciones religiosas comprenden su relación con lo divino. Una conversación en una librería moderna. En una acogedora librería de la ciudad, un joven universitario llamado David, apasionado por los estudios religiosos, se encontraba hojeando un libro sobre el Antiguo Testamento cuando escuchó una discusión tranquila pero intensa entre dos personas en la sección de espiritualidad. Una mujer mayor, Clara, que parecía ser una fiel practicante de la tradición judía, conversaba con un hombre más joven llamado Luis, quien se identificaba como cristiano. El tema: las diferencias entre el Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo. Es que son completamente diferentes, dijo Luis con entusiasmo. El Dios que Jesús nos mostró es uno de amor, gracia y perdón. No tiene nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento, que parecía tan estricto y severo. Jesús vino a cambiarlo todo. Clara, con calma pero firmeza, respondió, pero Jesús no cambió nada. Ambos son el mismo Dios, solo que lo percibimos diferente porque nuestras necesidades espirituales evolucionaron. El Dios de Moisés era justo y protector en una época donde la supervivencia y las leyes eran cruciales. El mensaje de Jesús se adapta a otro tiempo, con otro propósito. Pero es el mismo Dios. David, que había estado escuchando sin querer, decidió unirse. Perdón por interrumpir, pero creo que esto es algo que he estado tratando de entender. ¿No creen que quizá las diferencias que percibimos entre ambos se deben más a cómo los hemos interpretado, influenciados por nuestros contextos históricos, que a que realmente sean dioses distintos? La conversación continuó, y lo que había comenzado como un desacuerdo empezó a transformarse en una reflexión colectiva. Clara habló sobre cómo Yahvé, en su justicia, buscaba guiar a su pueblo hacia la rectitud y cómo muchas de las leyes del Antiguo Testamento tenían un sentido práctico y espiritual en su época. Luis compartió cómo el mensaje de Jesús lo había ayudado a encontrar paz y esperanza en momentos difíciles de su vida, resaltando la naturaleza transformadora del amor y el perdón divino. Finalmente, David concluyó con una observación que resonó entre los tres. Tal vez, en lugar de dividirnos en cómo percibimos a Dios, podríamos verlo como un espejo de nuestras propias necesidades espirituales. En tiempos de lucha, buscamos un protector; en tiempos de duda, buscamos un guía amoroso. Quizá ambos son el mismo Dios, pero nosotros lo entendemos de manera distinta porque también estamos en caminos diferentes. Los tres dejaron la conversación sintiéndose más enriquecidos, no porque hubieran llegado a una respuesta definitiva, sino porque habían encontrado valor en el diálogo y el respeto mutuo. Ahora desarrollaremos la tercera parte, explorando las críticas y controversias en torno a si el Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo son el mismo. Críticas y controversias, perspectivas religiosas y no religiosas. El debate sobre si el Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo representan al mismo ser divino ha sido un tema de controversia no solo dentro de los círculos religiosos, sino también en el ámbito filosófico e intelectual. Las diferencias marcadas en las narrativas, las características y los mensajes de ambos dioses han llevado a posturas divergentes, creando un terreno fértil para el análisis crítico y el cuestionamiento. Uno desde el judaísmo y el cristianismo. En el judaísmo, se enfatiza que el Dios de Moisés, Yahvé, es único, inmutable y eterno. Los judíos rechazan la noción de que Dios cambió o evolucionó a lo largo del tiempo, ya que tal idea contradice la esencia de la unicidad y perfección divina que se establece en la fe judía. En esta línea de pensamiento, las diferencias percibidas entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son vistas como una reinterpretación cristiana de Yahvé, en lugar de una transformación genuina de su naturaleza. Por otro lado, el cristianismo sostiene que Dios no cambió, sino que reveló diferentes aspectos de su carácter a lo largo del tiempo.
Según esta perspectiva, el Dios de Jesucristo es el mismo Dios de Moisés, pero se relaciona con la humanidad de manera diferente en el contexto del nuevo pacto. Jesús, como Hijo encarnado de Dios, es visto como una manifestación tangible de la gracia y la misericordia divina que estaba presente desde el principio, pero que se expresó de manera más explícita en el mensaje de salvación universal. Esta discrepancia entre ambas religiones ha sido fuente de tensiones históricas, ya que las diferencias en la percepción de Dios se entrelazan con las identidades religiosas y las interpretaciones teológicas. Dos perspectivas filosóficas y escépticas. Desde un punto de vista filosófico, algunos críticos argumentan que la idea de un Dios que aparentemente cambia su enfoque hacia la humanidad, de un legislador severo a un Padre misericordioso, plantea problemas sobre la coherencia y la naturaleza inmutable de lo divino. Filósofos escépticos han señalado que estas diferencias podrían ser el resultado de la evolución cultural y social de las comunidades que desarrollaron estas narrativas, en lugar de evidencia de una revelación divina. Por ejemplo, se argumenta que las estrictas leyes y los castigos atribuidos al Dios de Moisés reflejan una necesidad cultural de orden y cohesión en una época de incertidumbre. En cambio, el mensaje de amor y gracia de Jesús podría estar más alineado con los valores sociales y espirituales del mundo romano helénico en el que surgió el cristianismo. 3 controversias en el diálogo moderno. En el mundo contemporáneo, este debate sigue siendo relevante, especialmente en las discusiones interreligiosas. Algunos teólogos modernos sugieren que las diferencias percibidas entre ambos dioses son el resultado de malentendidos o lecturas superficiales de los textos sagrados. Afirman que una lectura más profunda revela una continuidad en el carácter divino que unifica ambas concepciones. Por otro lado, hay quienes, incluso dentro del cristianismo, cuestionan si los atributos de Yahvé en el Antiguo Testamento son realmente compatibles con el mensaje de amor y misericordia de Jesús. Este enfoque ha llevado a reinterpretaciones radicales de los textos bíblicos y a debates internos sobre la naturaleza de Dios. Estas críticas y controversias reflejan la complejidad del tema y la importancia de abordarlo con una mente abierta y un espíritu analítico. Cuando estés listo, Edgar, procederemos con la cuarta y última parte, reflexionando sobre el impacto de este debate en la espiritualidad y las relaciones interreligiosas. Aquí está la cuarta y última parte, en la que reflexionamos sobre las diferencias entre el Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo y su impacto en la espiritualidad moderna y las relaciones interreligiosas. Conclusión y reflexiones finales. El debate sobre las diferencias entre el Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo toca las fibras más sensibles de la espiritualidad humana y la teología. Es un tema que trasciende las religiones abrahámicas y plantea preguntas universales sobre la naturaleza de lo divino, la evolución de las creencias y cómo las tradiciones culturales moldean nuestra relación con Dios. A lo largo de este contenido, hemos explorado contextos históricos, características narrativas y críticas desde perspectivas religiosas y no religiosas, lo que nos invita a reflexionar profundamente sobre el impacto de este debate en la sociedad actual. 1. Un Dios que refleja las necesidades humanas. Uno de los puntos centrales de este análisis es que las diferencias entre el Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo podrían ser menos sobre la naturaleza de Dios y más sobre cómo los seres humanos han interpretado lo divino en distintos periodos históricos. En tiempos de incertidumbre, como el éxodo del pueblo de Israel, el Dios de Moisés se presenta como un legislador fuerte y protector. En cambio, durante el auge del cristianismo en el mundo romano, el Dios de Jesucristo adopta un enfoque más compasivo y accesible, alineado con las necesidades espirituales de la humanidad en ese contexto. Esta evolución en la percepción de Dios también refleja cómo las culturas y las sociedades han adaptado sus creencias religiosas para enfrentar los desafíos específicos de cada época. En lugar de ser un conflicto de identidades divinas, este debate podría interpretarse como una rica transformación en el entendimiento de lo divino, adaptado a las necesidades humanas a través del tiempo. 2. Impacto en la relación interreligiosa. Las diferencias entre estos dos concepciones de Dios también han influido en la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Si bien ambas religiones comparten raíces comunes, sus visiones divergentes sobre Dios y su relación con la humanidad han sido causa de tensiones históricas. Sin embargo, también han abierto puertas para el diálogo y la búsqueda de puntos en común. En un mundo moderno marcado por la diversidad religiosa, este debate puede ser una oportunidad para fomentar el respeto mutuo y el entendimiento interreligioso. Reconocer que estas diferencias son parte de un proceso más amplio de interpretación y adaptación puede ayudar a reducir las barreras y promover conversaciones constructivas entre creyentes de diferentes tradiciones. 3. Reflexiones sobre la espiritualidad personal. Para los creyentes y no creyentes por igual, este tema ofrece una oportunidad para reflexionar sobre qué significa realmente conocer a Dios. Las diferencias entre el Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo nos invitan a preguntarnos: ¿buscamos a Dios como una figura de autoridad, un protector o como un guía amoroso y cercano?
Es posible que ambas concepciones sean igualmente válidas, dependiendo de nuestras necesidades espirituales individuales. Además, este análisis nos recuerda que la fe no es estática. Las percepciones de lo divino evolucionan a medida que nosotros crecemos y enfrentamos nuevas realidades. Esta evolución no debe verse como una contradicción, sino como un reflejo de la riqueza y la profundidad de la experiencia humana. En última instancia, este debate sobre el Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo no busca dividir, sino enriquecer nuestra comprensión de lo divino y de nosotros mismos. Al igual que en los diálogos interreligiosos, la clave no está en imponer una verdad única, sino en aprender, reflexionar y encontrar propósito en la diversidad de ideas. Gracias por permitirme acompañarte en esta exploración profunda y polémica. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda y desafiante sobre las diferencias entre el Dios de Moisés y el Dios de Jesucristo. Este tema, lleno de matices y preguntas esenciales, nos ha permitido reflexionar sobre cómo las percepciones de lo divino evolucionan y se adaptan a las necesidades humanas a lo largo del tiempo. En Explorando la Fe y las Religiones, creemos que el diálogo y la reflexión son herramientas poderosas para comprender mejor nuestras creencias y las de los demás. Este debate no busca dividir, sino enriquecer nuestra perspectiva espiritual y fomentar el respeto mutuo entre tradiciones religiosas y enfoques personales. Recuerda que la fe y el conocimiento son caminos en constante evolución. Cada pregunta que nos hacemos nos acerca más a entender lo divino y nuestra conexión con ello. Como siempre decimos, la verdadera riqueza espiritual está en la conversación abierta y el aprendizaje continuo. Hasta la próxima, y que este diálogo siga inspirándote en tu búsqueda de verdad y propósito.